Bienvenidos a Galería VIP. Nos acompaña un hombre que lleva más de 35 años en la vida política de nuestro país. Ahora en el PRD ya ocupaste grandes puestos, incluso fuiste presidente. Fui presidente del Sol Azteca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, te aprecio mucho y de verdad me da un gusto saludarte y charlar contigo y con el teleauditorio. Muchos años en esto. Muchos años. Yo empecé mi actividad política ya por los años 76 en el Politécnico. Yo estudiaba en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico y había los efectos del 68 y los efectos del 71, entonces había una gran efervescencia estudiantil, pero como resultado de la derrota y de la represión que habían vivido los estudiantes, entonces me dediqué, aún estudiando química, me dediqué prácticamente de tiempo completo a las actividades políticas estudiantiles y después a las actividades esencialmente políticas. ¿Qué actividades tenías dentro de toda esta efervescencia que se vivía en ese momento al interior del Politécnico y ya en la vida política? Bueno, pues había unas organizaciones en las escuelas del Politécnico y de la universidad que se llamaban los comités de lucha. Por ejemplo, ahí hacíamos círculos de estudio, o por ejemplo ahí íbamos los fines de semana a colonias de las más pobres del Distrito Federal o del Estado de México o de otras entidades de la República a hacer trabajo político, o íbamos de madrugada a las fábricas a repartir volantes para llamar a los obreros a que se sumaran a nuestras organizaciones, o participábamos apoyando a movimientos sindicales por su independencia o por su democracia. Bueno, actividades que muchos jóvenes hacíamos en ese momento y que muchos jóvenes siguen haciendo ahora, ¿no? ¿Y son iguales? ¿Sientes que tienen la misma pasión, entrega al movimiento, la dedicación? No, sin duda no. Y hubo un acontecimiento que a mi juicio transformó las cosas: la caída del muro de Berlín y la caída del llamado socialismo realmente existente, porque teníamos un paradigma, la construcción de la sociedad socialista, la construcción de una sociedad de iguales, sin explotación, pero cuando observamos no solamente la caída, sino los horrores, el autoritarismo, la represión, la tortura, el totalitarismo que existía en esos países que teníamos como paradigma, pues cambió toda nuestra visión, y estoy seguro que cambió también la visión de muchos jóvenes de ahora. No fue sencillo, pero sí de alguna manera fácil para ti irte involucrando en diferentes partidos, el PST, todavía no existía el PRD, etcétera. Sí, un día un hermano mío que vivía en Aguascalientes vino a una reunión de un grupo de jóvenes que estaban formando el Partido Socialista de los Trabajadores. Muchos de estos jóvenes habían estado en la guerrilla, habían estado en el Partido Comunista y querían crear una organización que fuera diferente. Y entonces, cuando yo asistí a esa reunión con mi hermano, me entusiasmé del Partido Socialista de los Trabajadores. Trabajé mucho tiempo, lo hice con dedicación, lo hice con entrega total. Después, diferencias profundas respecto a cómo debería de dirigirse el PST y hacia dónde debería de dirigirse hicieron que nos separáramos del principal líder del PST, Rafael Aguilar Talamantes, y que pasáramos a trabajar en los esfuerzos de formación del Partido Mexicano Socialista, que era la unidad de muchas organizaciones de izquierda de diversa naturaleza en el país, y yo ya fui parte cofundadora del Partido Mexicano Socialista, que fue un gran partido porque aglutinó a múltiples expresiones de la izquierda socialista y de la izquierda democrática en México. Ya grados de coordinador, de secretario, etcétera, y después el PRD. Sí, ahí en el PMS fui parte de la coordinadora nacional y luego fui representante del Partido Mexicano Socialista ante la Comisión Federal Electoral
en ese entonces. Y después de las elecciones de 1988, el ingeniero Cárdenas y otros líderes del Frente Democrático Nacional convocaron a la formación de un nuevo partido que fuera una escala superior en la suma de la izquierda al PRD. Y el PMS, y yo siendo parte del PMS, pues sí, fuimos también cofundadores del Partido de la Revolución Democrática. La izquierda es plural y la izquierda es libertaria, y uno no puede unificar el pensamiento, y menos hacerlo a fuerzas, imponer una unidad que se convierte en una unidad ficticia. Más bien lo que tenemos que hacer es recrearnos en nuestra diversidad y unirnos en nuestra diversidad, en el reconocimiento de nuestra diversidad. Se puede, desde luego, es una experiencia que no es frecuente, porque en la historia de la política y del socialismo la unidad se imponía, y el que no estaba de acuerdo con el pensamiento del líder, entonces estaba en contra del líder, y si estaba en contra del líder era enemigo, y si era enemigo había que eliminarlo. Esa visión del socialismo vieja, añeja, autoritaria, inútil para los propósitos, debemos de desecharla y debemos de crear una visión nueva de la unidad y un pensamiento nuevo de la izquierda, que sea tolerante, que sea democrático, que sea libertario, que respete las diferencias y que trate las diferencias de manera respetuosa. Después de ser el coordinador de la campaña el candidato a la presidencia del PRD, de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que logra distanciarlos a este grado? Yo me diferencié con Andrés Manuel porque no coincidía en una forma de protesta contra una injusticia que le había sido las elecciones de 2006, una forma de protesta que, en lugar de ganarnos simpatía entre la población y fortalecer nuestra lucha, nos ganaba antipatía. Uno no puede ejercer un derecho sin tomar en cuenta los derechos de las demás personas. Uno de los momentos más ríspidos que vivió el PRD fue cuando llegaste a la presidencia del partido, sobre todo por la posición de Nueva Izquierda de alguna manera no reconocer la presidencia de Felipe Calderón, sin embargo sí tener diálogo con ellos a través de las cámaras, de los diputados, de los senadores, etcétera. En ese momento todos los miembros del PRD, incluidos los de Nueva Izquierda, ¿le dan la espalda a Andrés Manuel? No, nunca le hemos dado la espalda a Andrés Manuel. En la elección del PRD, más bien estaba en juego si Andrés Manuel imponía al presidente del PRD. Y nosotros no estamos de acuerdo en esas visiones autoritarias, lo he reiterado en varias ocasiones ahora, y tampoco estamos de acuerdo en que Andrés Manuel imponga o decida quién debe ser el presidente y quién debe ser el secretario y quién debe ser el representante y cómo debe actuar el representante y con qué comportamientos debemos actuar los militantes del partido. Esa no es una visión de izquierda, y menos es una visión de una izquierda democrática, esa es una visión totalitaria. Ese es el punto central de nuestras diferencias con Andrés Manuel, y ese es el punto central de la decisión de Andrés Manuel de separarse del PRD para construir Morena. Pero, a ver qué pasa, por ejemplo, hay puntos medulares que sí siempre van a poner en cuestionamiento al PRD. Por ejemplo, las alianzas con el PAN. Yo he dicho que las alianzas no son un asunto de principios, porque cuando alguien ubica las alianzas como un asunto de principios, entonces se vuelve un robot rígido. 2010 no puede moverse. Les funcionó, pero vienen 15 elecciones y se van a juntar la derecha y la izquierda. ¿Qué va a gobernar? Nos funcionó el 2010. Ahora, en el 2013 puede ser que vayamos en algunos estados en alianza. A veces avanzar en la transición o en la renovación de gobernantes. Todos esos son objetivos que debes de tomar en cuenta en alguna medida y en otra medida para decidir si haces o no alianzas electorales. Churchill hizo alianza con Stalin, eran enemigos ideológicos irreconciliables, pero tenían un objetivo común: derrotar a los nazis, derrotar a Hitler. ¿Quién critica a los aliados de la Segunda Guerra Mundial? Pues nadie,
porque servía para un propósito no solamente de ambos países, sino servía para un propósito de la humanidad, detener el fascismo. Seguramente vas a recibir muchas críticas por eso, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con Jesús Ortega. No le cambie. Es H, Babi. H ha vuelto. Te he echado mucho de menos. Vas a tener que confiar en mí, Jim. ¿Quién es esa, Babi? Alguien de mi pasado. Es importante para ti. No lo sé. Necesito ese elefante para la reunión del sábado. Toda mi carrera depende de eso. Un pequeño paquidermo que solo buscaba la protección y el cariño de una familia. ¿Por qué tienes un elefante? Yo no tengo ningún elefante. El elefante apareció aquí de repente. Lleva al elefante, Kowalski. Le apuesto a que lo recuperaremos a tiempo. No le tengo miedo, es solo un elefante. ¿Ya viste que acaba de darme la mano? Videoclub Gourmet presenta El Rescate de Haynes. Jueves, 14:30 horas. Y su repetición a las 22:30 horas. Todas las emociones. TDC. Se siente. Ya tenemos ahí el corazón. Ay, qué hermoso. Dulcero de conejo vamos a hacer con un jueguito así muy cotorrón. Increíbles, con cosas desechables. Aquí tenemos la otra versión, que es el vasito. El vasito. Espacio Creativo. Lunes a viernes, 10:30 horas. Todas las emociones. TDC. Se siente. Debiste considerar lo que esta separación le haría a tu hijo. Fridolin buscará a toda costa que sus papás no se separen. Y parece que para lograrlo, deberá ponerse en los zapatos de uno. Esto no puede ser. Yo soy él y él es yo. Por alguna razón hemos cambiado de cuerpos. Oye, estás muy extraño, Fridolin. ¿Qué pasó con papá? Está un poco contrariado. Su mujer lo dejó. Videoclub Gourmet presenta Papá por un día. Martes, 14:30 horas y su repetición a las 22:30 horas. Todas las emociones. TBC. Se siente. ¿Perdono o me sigo haciendo la víctima? El tiempo todo lo cura. Próximamente, TBC. Se siente. Con ellas compartes tus experiencias. Mi principal objetivo es formar una familia. Con ellas aprendes cosas nuevas. Ay, es que hay un chorro de técnicas, que si el repujado, que si el migajón. Con ellas descubres que vivir entre amigas es tu estilo de vida. Y la realidad es que hoy por hoy México está en todos lados. Así es. Así como sabemos reconocer qué tal a Gabriel García Márquez. Wow. Mujeres en TBC. Los que están solteros ven puras parejas felices. Y los que están en pareja ven puros solteros felices. Lunes a viernes, 9 horas. Y su repetición a las 17 horas. Todas las emociones. TBC. Se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tdc@pctv.mx. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Jesús Ortega nos habla acerca de las alianzas. A ver, ¿cómo se van a poner de acuerdo en el tema de la repartición, por ejemplo, de la riqueza, la agenda fiscal, la agenda energética, PAN-PRD para gobernar un Estado? Bueno, hay temas que no nos vamos a poner de acuerdo. Hoy, por ejemplo, firmamos el Pacto por México, pero eso no elimina profundas diferencias que tenemos con el PRI y profundas diferencias que tenemos con el PAN. ¿Por qué firmamos el pacto tomando en cuenta estas diferencias? Porque logramos coincidencias en algunos puntos. ¿Cuáles? A favor de México. Por ejemplo, la reforma educativa, la que acabamos de hacer. México no va a dejar el subdesarrollo si no tiene una educación de calidad que haga que nuestros niños y nuestros jóvenes sean competitivos con un mundo globalizado y que tengan una educación que les permita acceder a oportunidades de mejor manera. El elemento igualador fundamental es la educación. Si hay unos jóvenes que tienen educación de calidad y otros jóvenes que tienen educación de muy mala calidad, ahí empieza la desigualdad social. Nos pusimos de acuerdo en eso y lo vamos a sacar. Nos vamos a poner de acuerdo, porque así está en el pacto,
en reformas en telecomunicaciones, que tienen que ver en dos sentidos. Los monopolios están prohibidos por la Constitución, pero los monopolios le hacen mal a la economía, le hacen daño a la economía. Los monopolios en cualquier actividad de la vida económica del país, pero también en actividades de punta como son las telecomunicaciones. Entonces un acuerdo es, hay que impedir concentraciones, monopolios en las telecomunicaciones, y hay que abrirlo a la competencia para garantizar el derecho a la información y el derecho a una información objetiva y veraz. Nos pusimos de acuerdo en razón del interés del país, el PRI, el PAN y el PRD, sí, ¿por qué no hacerlo? IVA, por ejemplo. Bueno, en el asunto del IVA, el PRD no está de acuerdo que toda la reforma hacendaria sea IVA-céntrica. O sea, cuando hablamos de reforma fiscal o reforma hacendaria, inmediatamente se dividen las aguas entre los que están a favor del IVA en alimentos y medicinas, claro, y los que estamos en contra del IVA en alimentos y medicinas. Esa no es una reforma hacendaria. Reforma hacendaria es cómo recaudas más dinero de quien más tiene para que la recaudación sea justa, y luego cómo se reparte bien ese dinero. Pero a ver, por ejemplo, ustedes están siempre con el lema de una repartición equitativa de la riqueza, sí, de reducir los gastos en el propio gobierno. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién se va a reducir el sueldo, por ejemplo, si ganan una gubernatura y están PAN, PRD, cuando unos están por la vía de vamos a enriquecernos y ustedes están con el lema de vamos a hacer menos el gasto de gobierno? Sí. ¿Cuál sería el punto? Ahí a lo mejor no nos ponemos de acuerdo con los panistas, pero nos hemos puesto de acuerdo con los panistas para garantizar legislación en materia de derechos humanos. Sí nos hemos puesto de acuerdo con los panistas y también con los priistas. La política no son solo desacuerdos. La política sí es confrontación de ideas, pero la política también son acuerdos. Y acuerdos en momentos y en circunstancias determinadas. Países se han formado por resultado de acuerdos y países se han consolidado por resultados de acuerdo. Mira, nuestra propia nación es resultado de un acuerdo entre dos diferentes. Agustín de Iturbide, jefe de las fuerzas realistas, y nuestro héroe insurgente, jefe del ejército del sur, el abrazo de Acatempan, ¿no fue un acuerdo entre fuerzas encontradas? ¿No se están yendo tanto a la izquierda que llegaron a la derecha? No, al contrario, yo creo que estamos haciendo que muchas decisiones se coloquen en el centro izquierda, en el centro progresista, y eliminar o zafarnos de las visiones extremistas tanto de la derecha como de las visiones extremistas de la izquierda. Esa es una izquierda moderna. Los extremismos ya se demostró que no sirven. Los extremismos solamente llevan a desgracias a los países. El extremismo de izquierda como el extremismo de derecha. Una izquierda moderna debe estar en el centro progresista. ¿Andrés Manuel y Morena es extremista? Sí. Si no todos, algunos de quienes forman parte de Morena sí tienen visiones extremistas. Por ejemplo, su razón de existencia es decir no a todo. Tengan o no razón, apliquen elemental raciocinio, es no a todo. ¿Y por qué volvieron a elegirlo como su candidato en estas últimas elecciones? Yo digo que primero porque otras alternativas que teníamos como candidato no se animaron. ¿Quiénes? Pues Marcelo y algunas otras personas. ¿No se animaron? Sí, yo creo que podrían haber hecho. ¿Se achicó Marcelo Ebrard? Podría haber hecho más para ser candidato, porque creo que con Marcelo hubiéramos ganado la presidencia de la República y lo hubiéramos hecho con mucha suficiencia. Marcelo es un personaje, lo era más, con mucho atractivo para amplios sectores de la población, y si Marcelo hubiese sido el candidato, te aseguro que la situación del país ahora sería radicalmente diferente. Y entonces que el PRD se hizo chiquito, se quedó atado de manos frente a Andrés Manuel. O sea, de verdad Andrés Manuel es tan fuerte que puede
imponer al PRD y a su candidato, él como candidato a la presidencia? No. ¿Puede por encima de Marcelo? No, porque hubo una encuesta, y en realidad esa encuesta, a mi juicio yo digo que fue un empate, pero era tan pequeño el margen en 2 preguntas a favor de Andrés Manuel, que entonces para evitar una fractura y una división previa a las elecciones, entonces decidimos, aunque la diferencia fuese muy pequeña, apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Y lo apoyamos con todo durante la campaña electoral, porque había que ser congruentes y consecuentes. ¿Es la última vez que lo apoyaron o podría volver a ser su candidato? Mi opinión es que ya no debería de ser candidato de las izquierdas a la presidencia de la República. Mi opinión es que deberíamos de buscar alternativas nuevas, diferentes y sobre todo con pensamientos modernos, con pensamientos progresistas. ¿Marcelo? Con visiones. Marcelo podría ser, pero no quiero adelantar vísperas, podría ser ¿Mancera? Mancera. Aun cuando no esté afiliado, aun cuando de alguna manera sea muy independiente. Sí, pero a mi juicio se va a afiliar. También tiene sus tiempos y tiene sus estrategias, y yo pienso que ¿va a rebasar por Miguel la izquierda? Ángel va a afiliarse en algún momento, depende. También era importante que en estos momentos aparezca como un gobernante con pensamiento de izquierda, pero que también es incluyente para otras visiones del pensamiento político en el país, desde luego en favor de la gente. Pero llegará, creo yo, y no tardará mucho, en que Miguel Ángel se afilie al PRD. Como lo harán, lo están haciendo hoy muchas personas, porque iniciamos nuestro proceso iniciamos una nueva etapa del proceso de afiliación. Cada año iniciamos un proceso de afiliación en el PRD. ¿Marcelo puede ser el próximo presidente del PRD? ¿Tiene el apoyo, las cartas, Nueva Izquierda, etcétera? No sé si Marcelo, lo digo con sinceridad, quiera ser presidente del PRD. Ya lo ha dicho. No, vi muy bien una declaración. Oiga, usted, como preguntan a veces algunos periodistas, ¿usted se descarta para ser presidente del PRD? No me descarto. Bueno, pues esa es una respuesta a veces lógica de algún político ante una pregunta puesta de esa manera. Pues nadie de los políticos se descarta, o casi nadie se descarta para algún cargo. Entonces, la verdad no sé si Marcelo vaya a ser. ¿Tiene derechos? Sí. ¿Nueva Izquierda lo apoyaría? Pues depende de la circunstancia. ¿Cuándo va a ser la elección? El año que entra. Yo no puedo decir hoy tajantemente que no lo apoyaríamos, pues porque puede ser un buen dirigente, pero también se pueden presentar circunstancias diferentes, y a lo mejor Marcelo ni quiere ser presidente del partido. No, de veras que Marcelo debe de conocer lo que significa ser presidente del partido. Es una tarea bastante compleja, bastante delicada, para el cual se necesita temperamentos muy fuertes y se necesita todo el tiempo. ¿Se prevé desbandada del PRD para irse a Morena? Ninguna, de verdad. ¿No le quitan una pluma al gallo? Te juro que no, y lo digo con realismo. Yo le deseo suerte a Andrés Manuel. La competencia es buena. Hace que la gente se salga del confort, y entonces deseo, lo digo con sinceridad, que Andrés Manuel obtenga su registro, para que haya opciones de la izquierda y para que la gente pueda ver entre una izquierda progresista, moderna, de avanzada, que es capaz de oponerse, pero que también es capaz de acordar en beneficio de la gente y del país, como en el caso ahora del Pacto por México, que por cierto, nosotros hemos insistido durante años de la necesidad de un pacto. Qué bueno que ahora se materializa. Ojalá y no se frustre, y eso da cuenta de una izquierda moderna, de una izquierda que es capaz de lograr acuerdos con los diferentes en razón del interés del país. El último castigo que están sufriendo en Chiapas con el encarcelamiento de los alcaldes, ¿va a ser igual un michoacanazo o sí hay vías de investigación claras en este momento que sí merezcan? Debe haber vías de investigación. Mira, el PRD postula a muchas personas como candidatos, algunos ganan, algunos pierden, y cuando alguno que gana comete alguna irregularidad, pues debe ser sancionado
No importa el partido que lo haya postulado, y si lo postuló el PRD y cometió, y se le demuestra que cometió alguna irregularidad, pues debe de ser sancionado. ¿Mete las manos al fuego por alguno? El que no, desde luego que no. Yo soy de la filosofía, por llamarla de alguna manera, del que la hace, la paga. No hay fueros, deben determinarse con los fueros, menos fueros partidistas. Perteneces a un partido, no puedes ser sancionado aunque hayas cometido algún delito. Pues no, podemos postular a alguna persona, pero si en el ejercicio del cargo cometió una irregularidad o una ilegalidad, pues como cualquier persona debe de ser sancionado. Vamos a la sección de los 7 pecados. Te voy a ir diciendo cada uno, diviértete. Bien. Avaricia. La avaricia no es un buen sentimiento y genera males. Envidia. Yo sustituiría la envidia por la competencia. La competencia ayuda. La envidia genera rencores y los rencores no ayudan no ayudan para vivir, destruyen vidas. Ira. Es una cosa muy mala. Cuando alguien tiene ira, pierde razón. Cuando para tratar algún tema se llega a la ira, entonces se pierde la objetividad. Hay muchos políticos que caen en la ira y cometen errores tremendos, garrafales, que afectan a millones de personas. Gula. No, es una enfermedad. Causa obesidad. Come frutas y verduras. Come frutas y verduras. Lujuria. Pues siempre hay necesidad de tener algún grado de lujuria. Jesús. Sí, porque la vida sexual es parte de la vida de las personas. Pereza. Muy mala. Soberbia. El peor de los pecados. Las personas arrogantes y las personas soberbias discriminan. ¿Cómo ve los primeros días de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Lo reconocen ya como presidente, etcétera? Pues es el presidente, desde luego, y yo veo que está tomando un acierto. Se está dando cuenta que solo no iba a poder enfrentar y menos solucionar los problemas del país. Y se está dando cuenta que para enfrentar tales problemas de tan grandes y de tan complejos se necesita la participación de todas las fuerzas políticas responsables. Hablando de soberbia, los presidentes que son soberbios y que creen, o los políticos que son soberbios y se creen dueños de la verdad absoluta y que ellos solos pueden hacer las cosas y que no necesitan de los demás y que a los demás los desprecian y los menosprecian, esos son los peores políticos. ¿Rosario Robles le puede hacer daño al PRD desde el PRI? En modo alguno, salvo que acumule rencores y... Pero tiene los secretos de desarrollo social, los secretos del perredismo, fue expresidenta. Fue presidenta del PRD. También debo decir, porque es parte de la verdad, no por agredir a nadie, fue expulsada del PRD. Yo veo bien que Rosario haya reivindicado su actividad política. No tengo ningún problema con Rosario si es secretaria de Desarrollo Social o no hubiera sido nada, pero si es secretaria de Desarrollo Social, me parece que haría muy mal si en lugar de poner los intereses del país por delante, pudiera poner rencores contra el PRD porque fue expulsada. No, creo que eso le haría muy mal a ella, le haría muy mal al gobierno y le haría muy mal a la gente. Muchísimas gracias, Jesús Ortega, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, al contrario, de veras aprecio mucho igualmente el poder platicar contigo. Recíproco, después de tantos años. Muchas gracias, nos vemos la próxima pasada.